Bienvenidos al primer programa de este podcast llamado Entorno Aliasing. Mi nombre es Eduardo Mendoza y junto a 3 amigos más hablaremos acerca de temas de actualidad, así como ciencia y tecnología, sociedad y política, música, arte y entretenimiento. Bien, pues comencemos. Es necesario presentarnos. ¿Aldo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes, amigos? Me llamo Aldo Lozano, egresado de la licenciatura en electrónica, y me da un montón de gusto estar aquí con ustedes. Para nosotros también es un gusto tenerte aquí. ¿Gabriel? Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel Martínez, igual egresado de la licenciatura en electrónica, y pues estoy muy contento de estar aquí trabajando con ustedes. Perfecto, nos complace que estés con nosotros. ¿Enrique? Buen día, mi nombre es Enrique Ibarra y estoy contento de poder trabajar con ustedes compartiendo mi conocimiento y experiencias. Muchas gracias, Enrique. Bien, pues les voy a hacer rápidamente unas preguntas. Me gustaría empezar contigo, Aldo. ¿Qué esperas de este podcast? Pues principalmente me agrada la idea de tener este medio para dar nuestro punto de vista de los temas que ya dijiste. Y pues nada, ayudar a la gente con la información que les podamos brindar. Bien, Gabriel. ¿Qué puedes aportar a este podcast? Bueno, lo que yo puedo aportar al podcast es información muy interesante para el conocimiento de la gente y el entretenimiento. Y por supuesto, mi experiencia científica y tecnológica que he llevado a lo largo de los últimos años. Ok, muchas gracias. Finalmente, Enrique, ¿qué te motivó a entrar a este proyecto? Me motiva mucho que es una nueva experiencia donde puedo compartir conocimientos, anécdotas y opiniones, elaborando un proyecto de calidad responsable y consciente, tratando de fomentar la cultura y el aprendizaje. Ok, muy bien. Pues muchas gracias que estén aquí. Agradezco pues, que estemos reunidos en esta ocasión. Y bueno, para este primer programa hablaremos acerca del tiempo y el espacio y todo lo relacionado a ello. Además, vamos a plantear qué es la relatividad y por último hablaremos acerca de la paradoja de los gemelos y tendremos un ligero debate acerca de ello. ¿Les parece perfecto? Me parece excelente. Me agrada, es bastante bueno el tema. Ok. Bien, pues para comenzar hay que plantearnos una pregunta. Y es que hay que definir qué conocemos del tiempo. Me gustaría ser puntual y les voy a leer un poco. Según la teoría de la física, el tiempo es una magnitud que mide la separación o duración de eventos. Y bien, esta es una definición que puede ser tan simple, pero tan complicada a la vez. Entonces, ¿cómo definir el tiempo? ¿Cómo la gente normal define el tiempo y para ellos qué es el tiempo? ¿Y por qué puedo decir que es simple y complejo a la vez? Principalmente es complejo, pues para poder realizar esa medición es necesario tener un sistema de referencia bien establecido. Además, una unidad uniforme, que siempre va a ser exactamente igual. Entonces, es así como nace el concepto del segundo. ¿Bien? Me gustaría platicar acerca de esto. ¿Cómo es que el hombre moderno define el segundo? Pues como todo, me imagino que nace de la necesidad, ¿no? Sí, claro. Digo, al final de cuentas, la necesidad es lo que nos hace avanzar, ¿no? Sí, obviamente el ser humano tuvo en algún momento hacer uso de una medición del tiempo debido a el pasar de los días, las horas, los segundos. Todo eso siempre llegó a una manera, a un punto en el que ya teníamos que hacer una unidad de medida para poder tener un control de nuestra vida diaria. De hecho, sí, así como dicen, viene de la necesidad de estandarizar el tiempo. Por ejemplo, en una sociedad donde se paran a las 8 de la mañana, pues todo el mundo tiene que saber qué hora son las 8 de la mañana. Sí, O sea, claro. no solamente para estudiar fenómenos ni... Sí, de hecho, cuentan, por ejemplo, algunos libros que existía gente preparada para levantar a las personas, ¿no? Eso como en el siglo XV, en el siglo XIV. Y pues obviamente no tenían una concepción del tiempo. Digo, se podían medir días, podían medir meses, años, pero como tal, un tiempo no teníamos establecido. Pero antes de entrar de lleno a esto que es el tiempo y más que nada el segundo, me gustaría hablar acerca de cómo el tiempo es visto en su naturaleza más esencial. Y bueno, y es que a pesar de que el tiempo forma parte de nuestra vida,
aún sigue siendo un enigma. Y me gustaría comentar esto, ¿no? ¿Cómo es que sigue siendo un enigma a pesar de que ya tenemos un sistema de referencia definido y sabemos acerca del tiempo, ¿no? ¿Por qué es un enigma? Yo pienso que no era, bueno, era un enigma desde hace mucho tiempo, y venga la ironía, ¿no? Porque hace 100 años, estudiando en lo que vamos a entrar en juego, nos dimos cuenta que realmente el tiempo no era algo absoluto, es algo relativo, o sea, no siempre va a haber un sistema de referencia absoluto para poder medirlo, sino depende incluso de quién está midiendo el tiempo. Exacto. Es que si lo piensas como tal, la concepción o tener una idea del tiempo es bastante compleja, ¿no? O sea, uno puede decir, me tomó tanto tiempo llegar a cierto lugar y otra persona que tal vez hizo un tiempo diferente, por así decirlo, valga la redundancia, diría lo contrario. Entonces, ahí entra en debate saber qué es el tiempo y qué es para ti como persona, como individuo, el tiempo. Pero más que nada yo veo que es un enigma, ¿por qué? Porque es algo que no puedes palpar, es algo que no puedes evidentemente ver y no puedes de manera consciente medir, ¿no? Al final de Claro, cuentas. es algo intangible. Bueno, pero ¿quién fue el primero en dar un modelo matemático acerca del tiempo? Newton proporcionó el primer modelo matemático para poder describir el concepto del tiempo. Y esto fue en el siglo XVII. Ese modelo hablaba de que el tiempo estaba desligado completamente del espacio, y los acontecimientos del pasado, presente y futuro estaban colocados sobre un eje. De modo que en el futuro estaba determinado por acontecimientos que habían sucedido en el pasado. Hay que tener en cuenta que este modelo no es incorrecto, sin embargo, está anclado a la mente de un hombre común. ¿Y por qué me refiero a esto? Principalmente porque este modelo sirve para la física clásica, para la mecánica clásica. Entonces, no es un modelo equívoco, sin embargo, hay que tener en cuenta que el tiempo y el espacio muchas veces tienen que estar ligados. Ok, estamos hablando de una percepción del tiempo, el primer modelo matemático ya establecido, pero ¿por qué no es del todo correcta? Y aquí me gustaría que lo planteáramos. Pienso que sí es correcta, pero no está completa, más bien es algo incompleto, debido a que en ese entonces Isaac Newton veía las cosas de una manera más sencilla, podría decirse. Claro que Isaac Newton no significa que hizo un modelo sencillo, o sea, Sí, claro, hablamos de Isaac Newton, ¿no? exacto. Para la época estaba incluso hasta adelantado, podría decir yo. Y, y bueno, lo importante de por qué no era completa, no lo podía saber en ese entonces. Hasta la llegada de Einstein se dio cuenta que al hacer mediciones con velocidades más altas de lo común, en este caso cercanas a la velocidad de la luz, se puede ver que el tiempo se comporta de manera distinta a la coloquial. A eso vamos, ¿no? Un poquito más adelante vamos a ir desmenuzando por qué pasa esto. Pero entonces vamos a regresar al concepto del segundo. Y yo creo que podemos decir, y estamos de acuerdo todos, que es la unidad más básica para medir el tiempo. Claro, como lo es el metro, el kilo y etcétera, ¿no? Así es. Pero entonces, quiero recalcar cómo es que se llega a esa definición. Y aquí va un golpe grande, y lo voy a leer textual porque no quiero equivocarme. Antes se definía al segundo como la fracción, ojo, de 1 sobre 31.556.925.97 de la duración que tuvo el año solar medio entre 1750 y 1890. ¿Qué estamos hablando aquí? Que entre esos años se hizo un promedio del tiempo de la duración solar. Y exactamente esa fracción de tiempo que estoy mencionando es el segundo, como tal. Sin embargo, en la actualidad ha cambiado. Y no fue sino hasta 1967 que la medición de segundo fue tomada como base el tiempo atómico. Y voy a recalcar cómo es que el Sistema Internacional de Unidades define al segundo. El segundo está definido como 9.192.631.770 oscilaciones
de la radiación emitida en la transición de los niveles hipérfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 kelvins. Oh my god. Me quedé sin aire, pero aquí hay que hablar de dos cosas importantes. Y es que principalmente estamos frente a un fenómeno cuántico. Y otra cosa es que, como lo mencionaba anteriormente, no importa en dónde repliques el experimento, siempre vas a tener el mismo resultado. Y es que eso es lo interesante. Aunque haya un debate actual en donde hay gente que dice que el tiempo no existe. Principalmente ¿por qué? Pues porque fue el hombre el que dio esta medida. Sí, con modelos cuánticos, sí, con algunos experimentos atómicos, pero es el hombre que da la medida. Entonces, ¿el tiempo existe? Bueno, es una manera de preguntar algo de forma ambigua, yo siento, debido a que nosotros utilizamos, bueno, depende de la persona, ¿no? Los científicos, los físicos utilizan una definición del tiempo así, mencionando el isótopo, no sé qué mencionaste, ¿no? Pero ahora las personas comunes que van en su día a día tomando los minutos, los segundos, esa manera de ver el tiempo es simplemente una manera útil. Y ahora, también existen aquellas personas que dicen que el tiempo no existe debido a un estilo de fenómeno físico, cuántico, sin tomar en cuenta el motivo del por qué lo dicen, simplemente por el hecho de que el universo es eterno, no es eterno, hubo un principio, hubo un fin, no creen en el Big Bang, o diferente tipo de situaciones, ¿no? Ya se basan tal vez en situaciones científicas, pero dime, ¿qué piensas? Sí, yo siento que es correcto preguntarse, ¿no? De repente hacer o tomar todo por válido no siempre es correcto. Sin embargo, pues también hay que tomar una base científica, ¿no? Habría que hacer una pregunta final. ¿Es el tiempo relativo? Para hablarnos de ello, nuestro amigo Quique nos introducirá al tema. ¿De qué es la relatividad? Bien, como una pequeña introducción, hablaré un poco de historia. En 1905, Albert Einstein se preguntó cómo explicar el comportamiento de las ecuaciones de Maxwell, que iban en contra de las leyes de Newton. Cuestión que para él le causaba conflicto no poder unificar. Einstein se preguntaba muchas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué vería si viajara a la velocidad de la luz? Es decir, ¿vería acaso a la luz estática o cómo la percibiría? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo opino que al estar viajando a la velocidad de la luz, realmente no podríamos ver absolutamente nada. Debido al comportamiento del universo en sí, esa es mi opinión. Sí, si lo piensas es bastante difícil, ¿no? O sea, si tú estás en un auto, entre más veloz vas, es más difícil ver, por ejemplo, de reojo, ¿no? Entonces, las cosas pasan más rápido, empiezan a tener unas deformaciones un poco extrañas. Entonces, no sé, la verdad, sí es algo que hasta el punto de la vida del hombre no se ha llegado a conseguir. Entonces, sí, está difícil de explicar. Vaya, yo creo que es un concepto complicado. Es difícil imaginarlo. Sin embargo, hay modelos que pueden explicarlo, ¿no? Básicamente, la relatividad viene de relativo a, indicando que no hay un punto de referencia absoluto. O sea, todo se explica teniendo en cuenta la relación que tienen con otra referencia. La famosa teoría de la relatividad de Einstein incluye la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. Vamos a entrar de lleno al tema de la relatividad especial. Y para ello, nuestro amigo Aldo nos explicará un poco acerca de esto. Pero antes, vamos rápidamente a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta después de este breve corte. Y estábamos a punto de debatir acerca de la relatividad especial. Bien, Aldo, tienes la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Bien, la teoría de la relatividad especial fue hecha por Einstein, como ya lo dijo mi compañero Quique, allá en 1905. Y en principio esta teoría consta de dos postulados. El primero dice que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Es decir, sistemas de referencia en las que las leyes de movimiento cumplen las leyes de Newton.
ustedes saben, ¿no? Las leyes de la inercia, la ley fundamental de la dinámica y pues la más famosa, la de acción y reacción, ¿no? Y pues por poner un ejemplo, imaginemos que alguien lanza una pelota a digamos 10 kilómetros por hora dentro de un tren que está viajando a 100 kilómetros por hora. Para un observador que está estático, en reposo o afuera del tren, las velocidades de la pelota, tanto como la del tren, se van a sumar. Es decir, el observador estático vería que la pelota viaja a 110 kilómetros por hora. Aún así, la persona que está dentro del tren igual verá a la pelota viajar a 10 kilómetros por hora. Y esto es básicamente eso, que para cada persona, su punto de referencia, sin importar el movimiento, verán que las leyes de la física se aplican de igual manera. Es decir, ambas personas verán la pelota viajar a la misma velocidad. Y seguimos con lo mismo, ¿no? El sistema de referencia. Y es que hay que puntualizar esto porque básicamente de esto se trata. Es de cómo el sistema de referencia puede afectar la observación de un evento. Sí, claro, es básicamente que las leyes de la física son las mismas según el marco de referencia independientemente de su estado de movimiento. Y bien, el segundo postulado habla de que la velocidad de la luz en el vacío es la misma, es constante. Y por ejemplo, si tomamos el ejemplo anterior, valga la redundancia, y decimos que ahora esta persona que está viajando en el tren enciende una lámpara, un láser, cualquier fuente de luz, y otra persona afuera del tren estática lo mira, supondría que la velocidad a la que viaja esta luz sería la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Pero en realidad vemos que no pasa esto, que a la velocidad de la luz no se le puede sumar nada. No sé qué ustedes opinen sobre este tema. Claro, estas investigaciones que hizo Einstein acerca de la velocidad de la luz, gracias al segundo postulado, se dio cuenta que la velocidad de la luz es la velocidad límite. No hay nada más que vaya más rápido que la luz. Pues sí, bastante interesante. Y bien, esto se vio gracias a varios experimentos. Por mencionar alguno, está el del físico Hipólito Fizeau. Él básicamente lo que hizo fue colocar dos tubos a los cuales les hacía pasar agua en movimiento, digamos, hacia una dirección, la derecha, y el otro en sentido contrario, a la izquierda. De ahí hacía pasar unas de luz. Y lo que él esperaba ver es ver un retraso en estos haz de luz, del haz que viaja en dirección contraria a la del agua. Y en realidad no, vio que ambas llegaban al mismo tiempo al lugar de destino, y es bastante interesante. Y bien, otro podría ser el experimento de Michelson-Morley, el cual, aunque en realidad su propósito no era detectar como tal la velocidad, su propósito era en realidad detectar el movimiento de la Tierra a través del éter. No sé si ustedes conozcan ese término. Sí, el éter era en el cual se creía que era el medio por el cual viajaba la luz. Y gracias a ese experimento pues nos dimos cuenta que no necesita medio para el cual viajar. Y bien, su experimento utilizó un artefacto que lo que hoy se conoce como interferómetro de Michelson. Es bastante compleja su explicación, pero pues básicamente lo que se hacía era hacer pasar un rayo de luz por un espejo divisor, el cual mandaba un rayo de luz hacia una dirección y otro hacia una dirección perpendicular a este. Ambos rayos iban a ser reflejados por otros espejos y regresar al mismo punto, de manera que se sumaban y viajaban hacia una pared, una especie de lámina donde se podría visualizar la luz. Donde se proyectaba, ¿no? Así es, así es. Pues básicamente era una carrera de dos haces de luz, en donde si había un empate, en la pared se mostraba una mancha brillante. Y por otro lado, si uno llegaba primero que otro, la interferencia destructiva, que es un fenómeno en el comportamiento de las ondas, iba a crear una mancha oscura. Entonces, se supone que este éter, si existía, la Tierra se movería a través de él y por lo tanto también el interferómetro. Al hacer funcionar el interferómetro, los rayos se movían en trayectorias diferentes, por lo que el rayo que seguía la dirección de la Tierra haría un recorrido más largo y habría una diferencia de tiempo entre estos ambos. Eso es lo que se esperaba medir. Entonces, al usarse el interferómetro, tenía una cierta orientación con respecto al éter. Después se giraría y tendría otra configuración y así sucesivamente, por lo que se vería manchas negras o blancas conforme se iría girando el artefacto. Y lo que descubrieron los científicos Michelson y Morley fue que al contrario no hubo jamás una mancha oscura, que eso quiere decir que nunca hubo tal éter, ¿no? Y bien, entonces eso básicamente explica que no hay un retraso entre ambos haces, es decir,
la luz siempre viaja a la misma velocidad. Sí, claro, o sea, esto de la velocidad límite, Einstein con sus postulados lo confirmó, ¿no? Así es. Él fue quien se dio cuenta de que no hay nada más veloz que la luz. Y me gustaría puntualizar la cantidad de inventos que vienen después de este descubrimiento, ¿no? Uno muy importante, pues puede ser el mismo láser. Así es. Y bueno, esta teoría aborda ecuaciones que podrían ser un poco raras para el sentido común, como lo son la contracción espacial, el límite universal de la velocidad de la luz, la equivalencia entre la masa y la energía, la relatividad de la simultaneidad o la dilatación del tiempo. Esta última se explicará adelante cuando hablemos sobre la paradoja de los gemelos. Y bien, hablando de esta última, la cual explica que si tomamos en cuenta la expresión de velocidad igual a distancia entre tiempo, y sabemos que la velocidad de la luz es independiente del movimiento de la fuente o del observador, y si al movernos medimos una distancia menor, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad, para tener una velocidad constante, lo que se debió haber alterado fue el espacio. Entonces es algo, el espacio y el tiempo, entonces es algo bastante curioso, no sé ustedes qué opinan. Sí, de hecho, un poco más adelante vamos a explicar esto y vamos a ver cómo esto permea en la teoría de la física y cómo es que se da, por ejemplo, con la paradoja de los gemelos. Así es. Pues bien, ya escuchamos acerca de la relatividad especial, pero ¿qué nos dice la teoría de la relatividad general? Para ello, nuestro amigo Gabriel nos presentará un poco de la teoría. Adelante. Bueno, aquí voy a presentar la teoría que Einstein generalizó al final, por eso el nombre de teoría de relatividad general, porque él sentía que su teoría de la relatividad especial estaba un poco incompleta debido a la falta de la gravedad, y entonces después de haber publicado su teoría de la relatividad especial en 1905, 10 años 10 años tardó en poder generalizar la teoría en el año de 1915, haciendo su publicación más famosa, que es la teoría de la relatividad general. 4 años más tarde llegó Arthur Eddington, que fue en mayo de 1919, cuando llegó con datos fundamentales para respaldar la teoría. Y de esta manera, al publicarlo en el siguiente año, en 1920, se volvió el científico más famoso de la historia, incluso siendo reconocido como el sucesor de Newton. A continuación, les voy a hablar con la teoría de la relatividad general. Empezando por, ¿qué es la teoría de la relatividad general? La teoría de la relatividad general se basó en dos teorías. En la teoría de la relatividad especial, que quiero hacer mucho énfasis en esto, que es sin gravedad, sin aceleración. La teoría de la relatividad especial trabajaba sin gravedad, entonces al generalizarla y meter la gravedad era una tarea bastante complicada, pero al final lograda. Además, también estuvo muy metido con el principio de equivalencia. El principio de equivalencia fue lo más importante que tuvo que meter Einstein para poder entender su propia teoría y poder generalizarla de esta manera. Aquí viene entrando el tema de gravedad, bastante complicado, porque realmente todo el mundo pensaba que la gravedad era una fuerza. Así lo dijo Newton, pero al final no. La gravedad no es una fuerza, es simplemente un efecto natural en el espacio. Aquí Einstein, al trabajar con la gravedad, se dio cuenta que estaba contradiciendo a Newton sobre la ley de la gravitación universal. O sea, estamos de acuerdo que era considerado una ley. O sea, y sí, bueno, lo es. No estaba mal. El problema es que Newton decía que era una fuerza cuando no era así. Y bueno, la ley de la gravitación universal dice que fuerza entre dos cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, todos en el colegio estuvimos estudiando. Sí, claro, de hecho es de las ecuaciones más famosas, ¿no? Sí, todos conocemos la ecuación de fuerzas igual a la constante de gravitación por ambas masas sobre el cuadrado de la distancia. Entonces, realmente en el mundo de la relatividad
Aquí, distancia, sí, pero ¿cuál distancia? Las distancias son relativas, depende del punto del observador. Entonces, esto ya no funciona porque estamos en duda de qué distancia vamos a tomar. Esto no funciona en la mecánica clásica. Por eso era un problema para Einstein en ese entonces trabajar con una generalización acerca de la teoría de la relatividad. En conclusión, acerca de esta pequeña parte, como definición, sería la teoría de la relatividad general trabaja en una teoría de materia, movimiento, tiempo y espacio, y todo con gravedad. Vamos a ver qué diferencia hay aparte del uso de gravedad en la teoría de la relatividad especial y la relatividad general. Lo que ya había comentado nuestro compañero Aldo, la teoría de la relatividad especial cumple leyes independientes de movimiento inerciales, lo que significa que es sin aceleración. En la teoría de la relatividad general sí necesita la aceleración. Claro. En sí, diciendo que la teoría de la relatividad general es una teoría del movimiento, la materia, el espacio y el tiempo válida para todos los observadores en el cosmos. Pero ahora, no solamente se basó en la teoría que ya había hecho de la relatividad especial, sino también en el principio de equivalencia. Esto fue revolucionario para Einstein. Einstein le llamó a la idea que tuvo con el principio de la equivalencia la idea más feliz de su vida, debido a que gracias a esto iba a poder resolver el problema que tenía con la relatividad general. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto del principio de equivalencia? El principio de equivalencia nos dice que prácticamente nos explica que la gravedad no es una fuerza. ¿Cómo funciona esto? Voy a poner un pequeño ejemplo acerca del principio de equivalencia utilizando el espacio, ¿no? Por ejemplo, va alguien en el espacio y está quieto, o sea, imagínense que no está orbitando, nada. Está alguien encerrado en una caja en el espacio exterior. Varado prácticamente, ¿no? Exactamente, sin movimiento, nada. Claro. Eso realmente es imposible debido a la atracción que tiene la gravedad en todo Sí, el pero cosmos. yo creo que para fines prácticos está muy bien. Se entiende. Exacto. Entonces, suponiendo que agarras cualquier objeto, una manzana, hablando de Newton, de Einstein, utilizando una manzana, la pones la suspendes, ¿no? O sea, la sueltas en el aire, y ¿qué sucede? Estando varado en el espacio, flota, ¿no? Se queda quieta, flotando. Ahora, ¿qué pasaría si en el mismo espacio estamos viajando en la misma caja a una velocidad constante, sin aceleración? ¿Qué pasaría? Y sueltas la manzana. Pasa exactamente lo mismo. La manzana no se va a mover debido a que es una velocidad constante. Esta diferencia, el problema es que no hay diferencia más bien. No hay diferencia, no hay manera de saber si estás en movimiento o no. O sea, y esto es el principio de equivalencia. Ambas situaciones son exactamente equivalentes y no iguales. En una estás en movimiento y en otra no. Y Einstein se dio cuenta con el principio de equivalencia que hay todavía una tercera parte en la cual puedes estar equivalente a ambas situaciones anteriores, en la cual es la caída libre. Suena algo descabellado, lo sé, pero cuando caes, ¿qué pasa si avientas, suponiendo que no hay aire, no hay fricción, todo, una pluma y una bola de boliche, las sueltas así al aire, en un edificio, por ejemplo? ¿Qué sucede? Caen al mismo tiempo, ¿sí? Caen al mismo tiempo, la misma aceleración, es exactamente igual. O sea, no es porque si pesa más o pesa menos, caen al mismo tiempo. Einstein se dio cuenta de esto. Entonces, ¿qué pasa si tú caes y, por ejemplo, sueltas unas canicas en el aire? Tú estás cayendo y las canicas van a estar junto a ti y van a caer junto a ti. Imagínate que estás cayendo en un lugar vacío, ¿no? O estás dentro de una caja y caes en un lugar vacío. Pero no sabes que estás cayendo. Es igual como si estuvieras en el espacio solo o a una velocidad constante. No hay cambios. Y este es el principio de equivalencia con el cual Einstein se dio cuenta para refutar su teoría de la relatividad general involucrando la gravedad. ¿Qué opinan, amigos, acerca de lo que Einstein estaba pensando?
Bastante curioso, ¿no? Digo, después de todo son 3 experimentos completamente diferentes que curiosamente, ¿no? Van a ser el mismo prácticamente. Sí, el principio de equivalencia eso es lo que nos dice, que es totalmente equivalente las tres situaciones. Sí, es bastante interesante. A mí nada más me gustaría recalcar pues la brillantez de Einstein, ¿no? O sea, es evidente que no es algo fácil de llegar, entonces pues sí me gustaría recalcar esa parte. Claro. Y sí, o sea, estamos hablando del grandísimo Albert Einstein, no cualquier persona calibre alto de físico. Y bueno, eh, bien, ahora voy a continuar con una pregunta en cómo funciona la relatividad general. Bueno, esto ya es, voy a empezar a entrar en lo que es la curvatura espacio-tiempo, de cómo Einstein se dio cuenta de que existe una curvatura espacio-tiempo en el universo. Creo, ¿han escuchado acerca de esto relacionado con la relatividad general? Sí, hay bastantes ejemplos, ¿no? Este que te ponen sobre tener una pelota sobre una sábana, ¿no? Si lo observas, se hunde. Entonces, si suponemos que esta sábana es el espacio-tiempo, pues podemos notar este doblez en ella. Claro, esta curvatura que se genera. De hecho, esta analogía es una buena analogía. No es perfecta, pero es de las analogías más ejemplificadas para explicar la curvatura espacio-tiempo. Yo voy a entrar un poco en un entorno físico-matemático, pero no me voy a explayar con ecuaciones ni nada por el estilo, pero les voy a explicar cómo es que se dio cuenta Einstein en este efecto del universo. Ustedes conocen la geometría normal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con dos líneas paralelas si recorren en un plano? Jamás se tocan, ¿no? Jamás se van a cruzar, sí. Exacto. Ahora, los triángulos. Los triángulos, todos sabemos que sus ángulos internos suman 180 grados. exactamente. Y el círculo, ¿cuál es la división entre la circunferencia y el diámetro? ¿Qué valor da? Pi. Exactamente, da el valor de pi. Entonces, esto pasa con la geometría clásica, la geometría plana, Por así decirlo, la geometría de Euclidia. primaria. Ah, ok. Euclidia. Okay. Parece un mejor nombre, ¿no? Euclides fue quien ideó esta geometría hace muchísimo tiempo, la verdad. Euclides fue quien estudió y dio el conocimiento de la geometría euclídea, la conocemos, es la que les acabo de decir. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora en un cuerpo curvado, aquí está bien interesante porque aquí ya no se cumplen la geometría euclidiana, le llaman, no, exactamente, o sea, el problema es que aquí las líneas paralelas sí se cruzan. Los triángulos ya tienen medidas diferentes de 180 grados sus ángulos internos y lo más interesante de todo, la circunferencia dividida sobre el diámetro en espacios curvos no da pi. O sea, básicamente se deforma todo lo que acabas de decir. Exacto, o sea, hay muchos ejemplos con, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Aquí el diámetro de la Tierra, en este caso como son espacios curvos, le llaman espacios geodésicos. Una línea geodésica es aquella que pues es curva, no va en línea recta. Entonces, aquí, suponiendo, por ejemplo, la Tierra, 40.000 kilómetros de circunferencia, ¿no? Y 20.000 kilómetros de diámetro debido a que pues es la mitad de la circunferencia. Si dividimos esto, ¿cuánto da? 2, que es menor que pi. Aquí es cuando nos damos cuenta que no se cumple en las leyes de la geometría euclidiana y entramos en otro aspecto que es completamente inusual, ¿no? Y esto se dio cuenta Einstein haciendo una medida tratando de medir en movimiento esta situación. Y bueno, Einstein se dio cuenta de la curvatura espacio-tiempo cuando intentó medir un cilindro. O sea, si tú mides un cilindro que está rotando, ¿qué pasa? A grandes velocidades. ¿Qué sucede? Se contrae la longitud. Gracias a la relatividad especial, se contrae la longitud. Por eso, tomando en cuenta
la gravedad, el movimiento, todos estos sentidos se contraen a la longitud de la circunferencia. Y esto ya no da pi. O sea, ya estamos hablando de... Por eso se necesita una geometría diferencial, que es lo que utilizó Einstein para poder explicar esto de la curvatura espacio-tiempo. Claro que Einstein pues era físico, ¿no? Entonces esto de las matemáticas pues era bueno, claro que era bueno, pero matemáticas a este nivel pues le faltaba un poco. Entonces tuvo ayuda de su amigo Marcel Grossmann. Su amigo fue quien le ayudó con este tipo de matemática para poder pues teorizar bien su grandiosa teoría de la relatividad general. Curiosamente, hasta Einstein tuvo que tener asesoría, ¿no? Qué chistoso. Claro, Einstein era un hombre capaz de lograr, de decir que Isaac Newton no estaba... Sí, claro, de contradecirlo, ¿no? Sí, prácticamente sí. Es muy interesante lo que hizo este señor. Bueno, dando como ejemplo el utilizar la gravedad con las líneas paralelas, la gravedad, lo que este fenómeno, que recuerden, no es una fuerza, es muy importante eso, no es una fuerza la gravedad. Este fenómeno, suponiendo que aventamos dos objetos, agarrando uno con la mano izquierda, dos piedras, ¿no? O dos manzanas, una manzana y una pera, agarrándolo desde uno en la mano izquierda y otro en la mano derecha, no importa cuál sea cuál. Los aventamos al piso, van a caer paralelos, ¿no? Pero imaginemos que pueden atravesar la Tierra así sin problema, ¿no? O sea, atravesaron la Tierra como si pudieran Si hacerlo. fuese Ajá. hueca, ¿no? La Tierra. Algo así, como si hubiera dos huecos que apuntan al centro. Entonces, eso es lo que va a pasar, se van a ir al centro y van a chocar justo en el centro de la Tierra. Entonces, estas líneas paralelas van a chocar. Y es por eso, en el uso de la gravedad en esta teoría, es tan importante la geometría diferencial. Lo que experimentamos en la Tierra es una desaceleración, un frenado, una fuerza de inercia que ejerce la Tierra para evitar caer al centro, movimiento en ausencia de fuerzas. Y bueno, ahorita citando a John Wheeler, dice, la materia le dice al espacio cómo curvarse, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Y esas fueron unas increíbles palabras que realmente explican demasiado lo que sucede con esto de la curvatura espacio-tiempo. En conclusión a esta parte de explicar la curvatura espacio-tiempo, podemos decir que la gravedad es producida por la curvatura del espacio-tiempo. Eso es lo que realmente sucede en ausencia de fuerzas. Y claro, comparándolo a como lo explicábamos al inicio, en donde el primer modelo matemático separaba el tiempo del espacio, ahorita estamos diciendo que ambos son pues, ligados, y no solamente ligados, sino que son importantes que sean ligados, ¿no? Claro, o sea, todo esto es la conexión que se está dando desde el principio de equivalencia, la gravedad, la relatividad general, el relativismo en sí, o sea, todo esto para llegar a esta teoría general de la relatividad. Es importantísimo, todo esto es una conexión. Digo, y la cantidad de aportes científicos que trajo a la fecha, ¿no? Porque no solamente se queda en la relatividad general especial, sino que después de eso hay un estudio posterior a ello, ¿no? Sí, todavía nos falta muchísimo para poder lograr infinidad de cosas. Sí, claro, el conocimiento todavía está muy corto. Y bueno, ya con todo esto, pues podemos decir que la materia distorsiona el tiempo y el espacio, y esto altera el movimiento libre de fuerzas. Y bueno, para confirmar esto, Einstein trabajó con un experimento que incluso Isaac Newton había predicho, que es acerca del movimiento orbital de Mercurio. Esto funciona así. En la órbita de Mercurio también como que gira, ¿no? Esto se llama precesión, que es el movimiento de la órbita alrededor del Sol. Y bueno, el problema de la... Así se llama el problema de la precesión de la órbita de Mercurio, donde las leyes de Newton ya habían predicho este experimento, pero había una discrepancia. ¿Cuál era la discrepancia? Que su teoría, en la teoría, él marcaba
531 segundos de arco por siglo, pero en la observación marcaba 574 segundos de arco por siglo. Había un cierto error entre su teoría y la práctica, y bueno, Einstein retomó el problema, y Einstein logró que eran 574.64 más menos 0.69 segundos de arco por siglo. Una variación de décimas. O sea, prácticamente le dio en el blanco. La precisión era impresionante. Prácticamente exacto. Casi, sí, o sea, era tan impresionante que ya podía tener una validez su teoría de la relatividad general. Increíblemente lo estaba logrando, ¿no? Y bueno, gracias a la teoría de la relatividad general, se pudo predecir un nuevo fenómeno que se pueda medir y confirmar experimentalmente. Esa fue que la luz, aunque no tiene masa, también pesa. Un rayo de luz se puede curvar por la gravitación al pasar por un cuerpo masivo. ¿Y por qué pesa? Porque también tiene energía. Entonces, medir rayos de luz de una estrella que pase junto al Sol, si esto se puede, la estrella debería curvar la luz al pasar por el Sol. Ese fue otro experimento que querían hacer a través de ver un rayo de luz que pase junto al Sol, pero había un problema. ¿Cómo vas a ver una estrella junto al Sol? Sí, claro, ¿cómo vas a ver luz del sol, no? O sea, de día, o sea, exacto. no puedes ver estrellas de día, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo se llevó a cabo esto? Bueno, Einstein dijo, bueno, utilicemos, hagamos el experimento cuando suceda un eclipse. Y para buena suerte, pues en el año 1919, 4 años después de la publicación de su teoría, se hizo el experimento, y a pesar de que estaba un poco nublado, Arthur Eddington hizo 2 expediciones, una en Sobral, en Brasil, y otra en la isla del Príncipe, en el Golfo de Guinea, en mayo de 1919. La que hizo Arthur Eddington fue en la isla del Príncipe. Y bueno, a pesar de que estaba un poco nublado y así, con el problema de lluvia y todo eso era difícil observar, pero lo lograron observar una estrella junto al Sol, en el eclipse solar de 1919. Y bueno, son múltiples y rotundas las evidencias científicas en favor de la teoría de la relatividad. Ahora, quiero abarcar un poco sobre las consecuencias, algo ya rápido. Voy a hablar acerca de lo que se ha logrado a partir de la relatividad general. Y bueno, gracias a la relatividad general han sido objeto de muchas investigaciones que conocemos ahora. Por ejemplo, modifican nuestra percepción del tiempo, ¿no? Ya que no solamente se dilata con la velocidad, sino también por en presencia de campos gravitacionales. Estos campos gravitacionales alteran el tiempo igual. Por eso el estudio de manejar la relatividad especial con la general, y etcétera. La luz también no tiene masa, pero también pesa debido a que tiene energía. Cualquier cosa con energía también gravita. Y también existe el desplazamiento del rojo, que cuando la luz abandona un cuerpo masivo, la luz pierde energía y se convierte en una onda de menor frecuencia. Supongo que es por el viaje que ha recorrido, ¿no? Claro, o sea, de la fuente de luz hacia cierto punto muy muy lejano, obviamente va a perder energía por estar viajando prácticamente. ¿Qué otras situaciones de consecuencias conocen, amigos? Pues de hecho dio pie a lo que fue el Big Bang y gracias a eso pues descubrimos que el universo tiene un principio. Bastante interesante. Claro, sí, y nos damos cuenta que el universo no es eterno. Creo que también está la teoría de cuerdas, ¿no? Me parece. Sí, eso, o sea, la teoría de cuerdas. Una teoría bastante interesante, tal vez tocada en otro tema, en otro podcast. Muy, muy, muy interesante. Claro, bastante complicado. Según esto, la materia está hecha de cuerditas. Así es. Todo está conectado prácticamente. También vendría lo de los agujeros negros. Sí, exactamente. Los agujeros negros son una consecuencia del conocer más allá del universo. Antes de Einstein solo conocíamos hasta la Vía Láctea. También podemos hablar acerca de teoría de multiversos, ¿no?
Luego es una teoría relativamente nueva, relativo. Sin embargo, pues todavía hay mucho por descubrir. Sí, todo es un principio y gracias a la relatividad general podemos abrir nuestra mente a nuevas posibilidades y conocer nuestro universo. Pues muchas gracias por tu participación, muy completa información y muy interesante. Bien, me gustaría terminar este podcast, no sin antes hablar acerca de la paradoja de los gemelos. Y bien, vamos a hacer un análisis textual y se los voy a leer rápidamente. Perfecto. En la Tierra se encuentran dos gemelos, John y Thomas, quienes se despiden, pues John irá a un viaje espacial. Tras una emotiva despedida, John embarca en su nave y despega. Después de varios meses acelerando, alcanza el 90% de la velocidad de la luz. Visita varios exoplanetas, sistemas solares y alguna que otra luna. Y vuelve para contarlo. Cuando llega de nuevo a la Tierra, varios años después de que iniciara su viaje, es recibido entre aplausos y va a reencontrarse con su hermano Thomas. Para sorpresa de ambos, durante aquellos años, John ha envejecido mucho menos que Thomas. La explicación a este hecho reside en la dilatación temporal. Es así como el viajero John percibió su tiempo dentro de la nave más lento en comparación con el tiempo de la Tierra. Por tanto, se mantiene más joven que su gemelo Thomas. Ahora vamos a entrar en un debate acerca de... Ya se explicó la teoría, pero ¿cuándo esto se va a llevar a la práctica? ¿Cuándo veremos este tipo de situaciones en la vida real? Pues ya ha pasado, digo, después de todo, recuerdo haber leído alguna vez que ciertos astronautas que han ido a la luna, sin decir mucho, ¿no? Han regresado ligeramente, y por ligeramente me refiero a prácticamente algo insignificante, más jóvenes de lo que están sus compatriotas aquí en la Tierra. Claro, este fenómeno se ha estado llevando a cabo con las últimas expediciones que se han hecho por los astronautas, cosmonautas, etcétera. Aquí me gustaría hablar acerca de el problema plantea que el viaje se realizó durante un tiempo, ¿no? Sí. Pero se llegó al 90% de la velocidad de la luz. Algo que pues estamos en vías de llegar o de alcanzar. Nos falta muchísimo, claro. ¿Alguien tiene el dato de cuánto es lo que se ha alcanzado? Sí, me parece que es alrededor de 0.02% lo que hemos alcanzado, al menos es lo que ha dicho la NASA, ¿no? A una velocidad de, al parecer, 240 y tantos mil kilómetros por hora. O sea, igual es muy rápido, pero aún así es prácticamente insignificante a comparación de la luz. Ahora, otra cosa que hay que decir es, pues, ¿cuál es la velocidad límite que el cuerpo humano puede resistir? Así es bastante interesante también preguntarse sobre eso, porque después de todo, imaginemos un viaje siquiera hipersónico, me imagino que debe, para empezar, tiene que ser una persona bastante entrenada para resistir cierto viaje, entonces, conforme más te vayas acercando a la velocidad de la luz, me imagino que las consecuencias en el cuerpo son cada vez más complejas, más difíciles. Sí, sí, obviamente mencionando el hecho de la dilatación del tiempo, no envejecería tan rápido como alguien estacionario en la Tierra, ¿no? Aquí me gustaría hacerles una pregunta rápida. Quiero saber lo que ustedes opinan acerca de cuándo va a ser que el hombre llegue a alcanzar la velocidad de la luz o a una velocidad cercana y el por qué. ¿Aldo? Pues, mira, la verdad es bastante complejo, ¿no? Intentar comprender eso, porque no sé si dijo hace tiempo, ahorita en el podcast, que conforme más te vayas acercando a la luz, a la velocidad de la luz, perdón, más energía necesitas. Entonces, imaginemos que tenemos la suficiente energía para acercarnos bastante. Creo que aún así estamos muy lejos para llegar a la velocidad cercana a la luz, pues la energía que se implica es bastante. Sí, de hecho, por el momento no contamos con una fuente de generación que nos dé esa velocidad, ¿no? Una velocidad tan alta como la que se requiere. Así es. Gabriel. Bueno, yo creo que simplemente el hecho de alcanzar un 10-20% de la velocidad de la luz podría ser tal vez en unos 200 años, 300 años, más o menos, porque realmente es bastante difícil, ¿no? Sobre todo, igual utilizando el material que se tiene que utilizar
para los viajes y las distancias en las que se tiene que recorrer. Y tener en cuenta que estamos utilizando los recursos de la Tierra, ¿no? Que son recursos limitados, al final de cuentas. Así es. Entonces se tiene que avanzar en cuanto a también saber cómo distribuir los recursos. Es un proceso complicado, ¿no? Enrique. Yo diría que sí nos podemos acercar, pero nunca llegaríamos a tal velocidad, dado que nosotros tenemos masa. Eso conlleva todavía más energía para poder... O hacer un desplazamiento, ¿no? Exactamente, hacer un desplazamiento. Tal cual. Pues sí, la verdad es que es un tema complicado y yo creo que es fascinante este tipo de conversaciones, principalmente porque hay un mundo, ¿no? Un mundo de investigación alrededor de ello y pues nada, eso es lo fascinante y bonito de la física. Así Claro, es. el universo es un lugar muy interesante. Ok, perfecto, pues hasta aquí llegamos el día de hoy en este programa. La verdad es que agradezco que estén ustedes aquí, que haya podido hacerse este programa. Igualmente, igualmente. Y para el siguiente programa, el siguiente podcast, tendremos un tema un poco de debate, algo que se ha planteado durante pues, los últimos años. ¿Y me puedes decir, Aldo? Sí, bueno, estaremos hablando de las fuentes de energía, las fuentes de generación de energía, perdón. Sí, claro, y va a ser un debate fuerte. No queremos despedirnos sin antes hacer una recomendación. Es algo que nos gustaría que quienes nos escuchan pudieran ver o pudieran leer o pudieran escuchar. Me gustaría recomendar un álbum de John Coltrane. El título del álbum es My Favorite Things, del año 1961. Es un jazz muy, muy bueno. Espero que lo puedan escuchar. Perfecto. Yo sí lo voy a escuchar. Sí, claro que sí, yo igual voy a estar escuchando el álbum. Si no me equivoco, es un saxofonista soprano, ¿no es verdad? Así es. Pues bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Verdad? Gracias. Gracias, hasta pronto amigos. Nos vemos el próximo programa.